¿Cómo están, chicos? Vamos a ir partiendo ya con la ayudantía. ¿Cuántos somos? 21. Vamos a esperar un par de minutitos más a ver quién la gente se termine de conectar. Por mientras voy a ir generando la encuesta para ver, ¿tuvieron alguna? Acabo de mandar una encuesta para que me vayan diciendo en cuál pregunta del control ustedes tuvieron dudas para irla recolectando esos datos al tiro. Ya, perfecto, que tenemos. Para que termine esto. Bueno, ya, vamos a ver cómo va la encuesta. Ya, principalmente la 7. Vamos a compartirlos. La 7 es la que tiene más problemas. 7, la 6, la 9. Así que vamos a verlas a priori. La 7. Ya. Hacer un screenshot. Perfecto. Bueno, partiendo antes de que abarquemos el problema, vamos a recordar que hoy día la ayudantía se centra en el teorema del seno y del coseno. ¿Cuál es la gracia de estos dos teoremas? Que nos van a ayudar a expandir el repertorio de triángulos que podemos resolver, ¿verdad? Cuando antes solamente podíamos resolver de manera sencilla triángulos rectángulos por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y el de Tales. Ahora vamos a poder abarcar también triángulos que no son rectángulos. Ok, entonces partimos con las dudas de el control. Vamos a partir con la pregunta 7. La voy a poner por acá. Y la pregunta dice, para localizar una emisora clandestina, dos receptores A y B que distan entre sí 10 kilómetros orientan sus antenas hacia el punto donde está la emisora. Estas direcciones forman con AB ángulos de 40 y 65 grados. ¿A qué distancia de B se encuentra la emisora? Ya, entonces básicamente nos dicen, acá hay bastante texto y es fácil perderse en este tipo de cosas. Así que vamos a buscar, ¿qué es lo que nos piden? La distancia de B entre la emisora y B, ¿cierto? La emisora es E, ¿cierto? Y acá está B. ¿Y cuál es esa distancia? A, ¿verdad? Esta es la distancia que nos pregunta. ¿Y cómo vamos a abarcar el problema para obtener A? Bueno, ocupando los teoremas que conocemos, ¿verdad? Aquí pueden hacerlo de muchas formas, pero voy a tratar de hacer la más óptima y la más rápida. Que aquí, ¿cuál es la gracia que tenemos? Tenemos los tres ángulos, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos que tienen que sumar 180, así que este ángulo de acá lo podemos sacar fácilmente. Sería 180 menos 40 menos 65, que eso nos deja 140 menos 65. Eso nos deja 75, ¿no? Déjenme corroborar rápido. 75, 80, 120, 180. Sí. ¿Y cuál es la gracia? Vamos a ocupar el teorema del seno. En lo general, el teorema del seno no solo es más rápido, sino que también es mucho más fácil de computar sin calculadora. ¿Y por qué vamos a usarlo? Porque tenemos los tres ángulos y tenemos un lado. Tenemos estos 10 kilómetros de acá. Lo que significa que podemos hacer la correlación entre los 10 kilómetros y el ángulo que está presente acá en X, que son 75 grados. Entonces vamos a ir, es el teorema del seno.
Vamos a tener que entonces seno de 75 grados dividido en 10 kilómetros, vamos a dejar las unidades en kilómetros, va a ser igual a, bueno, nosotros estamos buscando A, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el ángulo opuesto a 40? ¿Verdad? Entonces, seno de 40. Luego despejamos por A, podemos pasar multiplicando A, ¿verdad? Despejando, obtenemos que A va a ser igual a seno de 40 entre seno de 75 por los 10 kilómetros, ¿cierto? Y eso sí lo calculamos rápidamente. Mm, mm, mm. Vamos a calcularlo rápidamente. Tenemos seno de 40 grados, ¿cierto? Entre seno de 75 por 10. Y el resultado nos da, si lo dejamos con dos cifras, con dos decimales, A va a ser aproximadamente 6,65 kilómetros, según teorema del seno, ¿verdad? Y esto redondea como a 6,7 si lo dejamos con dos cifras significativas, ¿verdad? Entonces acá tenemos esta respuesta de acá. Eso. Hay, ¿cómo calcular el valor del seno si no hay una hipotenusa? Con calculadora. Obtener el seno, bueno, hay como senos notables, ¿verdad? Hay como algunos, unas cantidades que son notables de seno coseno, que en lo general, por lo menos en la universidad, porque en el colegio a mí no los pasaron, en la universidad los notables que se ocupan son esto era, si no me equivoco, 30, 45, 90. Y para saber si esos senos notables es la canción, no sé si saben esa canción 1, 2, 3, 3, 2, 1, alguna mnemotecnia. Pero la verdad, en este tipo de situaciones, cuando los ángulos son no notables, el seno por calculadora no. Primero saca el seno de cada uno y luego divide. Les voy a mostrar cómo lo pueden computar. La verdad, o sea, trigonométricas siempre son con un triángulo rectángulo. No, 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 no. Las funciones trigonométricas pasan a ser inherentes a los ángulos, ¿no? Seno, coseno, tangente. Eh, el origen, por decirlo de alguna forma, viene de los triángulos rectángulos, ¿verdad? O esa es como la interpretación más geométrica desde un punto de vista gráfica. Pero las funciones seno, coseno, tangente pasan a ser relevantes a un ángulo. Y después van a ver que a una variable nomás, a un X. Pasan a ser una función. ¿Y cómo se escribe? Igual que como está acá escrito. Lo voy a poner así como un screenshot de la calculadora para tenerlo por acá. Voy a poner acá. Esto se vería como de esta forma. Seno de 75 entre seno de 40. Ahora mismo no están viendo porque estoy en otra pantalla con la calculadora, pero al tiro se los muestro. Así mismo es como lo pongo yo en la calculadora. Oh, acá. En lo general uno puede poner la fracción y arriba poner el seno de tanto y abajo seno de tanto. Depende de la calculadora que tengan. Eso, ¿alguna duda del ejercicio de la resolución de la metodología que se usó?
¿no? Bueno, en ese caso, pasaremos a ver el... Dime, ¿qué pasó? No te escuché. Vamos a ver el 9 ahora entonces. Em, mm, 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 el 9. Ya, ok. La ayudantía de hoy va a estar expedita, porque la verdad, en el teorema y el seno y el coseno, chicos, hay dos tipos de preguntas. Uno es esta, en el que tienes un triángulo nomás y tienes que hacer, ¿verdad? Te dan datos. Y la otra es que vamos a ver un poco más adelante, que es esta, la de los edificios o de los árboles, que tienes dos triángulos y tienes que sacar la altura de algo. Eso lo vamos a ver cómo se resuelve ahora prontito. Pero esas son como las dos grandes subdivisiones de ejercicios que se presentan en el teorema del seno y el coseno. Ahí está. Alguien, por cierto, está desmuteado, para que lo tengan en cuenta, por si acaso. Establecer imagen como fondo. Dos barcos salen de un puerto a la misma hora con rumbos distintos, formando un ángulo de, perdón, me está tratando el zoom, 110 grados entre sí en respecto al punto de partida. Al cabo de 2 horas, el primer barco está a 34 kilómetros del punto inicial, el segundo barco a 52. En ese mismo instante, ¿a qué distancia se encuentra un barco del otro? Ya, entonces acá la lógica de geometría euclidiana todavía. Ya. Vemos el dibujo, nos preguntan X, ¿cierto? Esta es la gran incógnita. Y nos dan el ángulo. Acá mm, no vamos a poder ocupar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque tenemos solo un ángulo, ¿cierto? Y estos dos de acá, alfa, y este de acá, beta, no los conocemos, entonces no vamos a poder hacer la correlación, así que acá vamos a tener que hacer el teorema del coseno. ¿Y qué nos dice el teorema del coseno? Que el lado, en este caso, x cuadrado va a ser igual a 34 al cuadrado más 52 al cuadrado menos 2 por 34 por 52 por el coseno del ángulo opuesto a x, que sería 110, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a computar esto y con eso vamos a sacar x cuadrado. Entonces, 34 al cuadrado más 52 al cuadrado menos 2 por 34 por 52 coseno de 110. Un segundito, corroborando rápido. Sí, ya. Y esto, le sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? Y nos da 71,199. Lo vamos a... X va a ser aprox. Ya, 71,199, 71,2. Vemos la respuesta. Acá está, 71,2 kilómetros, ¿cierto? ¿Alguna duda sobre cómo resolver este ejercicio? ¿O de cuál fue la metodología que se llevó a cabo? No, ninguna. No. Ya, perfecto. Entonces, partamos con la ayudantía. Problema uno. Ya, el problema uno, lo que les decía, ¿verdad? Hay dos tipos de problemas. El problema uno es el primer tipo de problema.
Tenemos los tres lados de un triángulo, ¿cuánto miden sus ángulos? ¿Verdad? Ya, y acá, ¿cuál es el tema? No tenemos ningún ángulo. Te van a decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y un chat se puede hacer con seno. Un segundito, voy a volver a la pregunta anterior que acabo de leer el chat. Se puede hacer con seno. Así como reemplazar el coseno por el seno y el ejercicio 2. Ya, voy a tomarlo en cuenta, vamos a hacer el ejercicio 2 también. No, el teorema es para el coseno. El seno y el coseno están desplazados, eh, entonces uno no puede intercambiarlas así nomás. Más allá de la definición que tienen como de trigonométrica, o sea, de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Eh, coseno de x está desplazado con seno de x. Por una razón que, si mal no me acuerdo, es de 90 menos x. Entonces, claramente, si yo inserto acá a, x igual a voy a tener valores distintos entre los dos. Entonces, el teorema con el coseno nomás. Acá, sabiendo que beta es menor que gamma, se puede establecer una relación. Mm, me pillaste con esa metodología. Vamos a revisarle un poco otros problemas y si puedes, mandar un mensaje explicando un poquito más a fondo cuál es tu planteamiento y lo revisamos. ¿Ya? Vamos a ver rápido el ejercicio del cuestionario, el último ejercicio, porque hoy día tenemos tres ejercicios fuera de los que vamos a ver ahora de revisión del control, así que sea y rápido la cantidad vamos a ver. Entonces, el ejercicio 2. Mira, ya, el ejercicio 2 es igual al que vamos a hacer ahora. Así que vamos a hacer el que vamos a hacer ahora, ¿no? Y después vamos a ver cómo aplicarlo al ejercicio. Porque si se dan cuenta, bueno, son. El ejercicio 2 lo voy a poner acá. Como, si se dan cuenta, el principio es el mismo. Tenemos un triángulo en el que tenemos los tres lados y no sabemos los ángulos, nos piden los ángulos. Así que vamos a hacer el de acá. ¿Ya? Entonces, ya. ¿Cuál es el tema acá? Es difícil ocupar el teorema del coseno, o sea, el teorema del seno en este ejercicio específico, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. No tenemos ningún ángulo. Ningún ángulo. Tenemos tres lados. Entonces, ¿qué significa esto? Que es difícil ocupar el teorema del seno, a priori. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora van a ver la metodología, porque vamos a ocupar el teorema del seno. Ese nos va a quitar la mayoría del volumen del ejercicio, nos lo vamos a resolver por teorema del seno, pero para partir el ejercicio, así como esa chispa para partirlo, va a ser con el teorema del coseno. Entonces partiremos ocupando el teorema del coseno. ¿Y por qué vamos a partir ocupando el teorema del coseno? Porque si revisamos la fórmula del teorema del coseno, ¿verdad? Que lo voy a escribir como para una forma más o menos genérica. Nosotros tenemos que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de gamma, ¿cierto? Asumiendo que gamma es el ángulo opuesto a c, al lado c, a la arista c. Entonces, ¿cuál es la gracia del teorema del coseno? Que tenemos cuatro incógnitas, de las cuales tres son los lados. Entonces, si nosotros tenemos los tres lados, podemos despejar este gamma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos despejar gamma? Acá va a haber un despeje algebraico que no es muy bonito, pero lo que vamos a hacer es sumar 2ab coseno de gamma
restar c cuadrado, y lo que nos va a quedar es 2ab coseno de gamma igual a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado, ¿cierto? Puedo pasar dividiendo el 2ab, y acá el coseno de gamma va a ser a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado entre 2ab. Y acá lo que vamos a tener que ocupar es la función inversa del coseno, ¿ya? Las tres funciones trigonométricas tienen una función inversa. En este caso vamos a aplicar en ambos lados arco coseno. ¿Cuál es la gracia de arco coseno? Es que me mata el coseno en la izquierda, ¿verdad? Arco coseno de coseno, lo voy a dejar acá, va a ser igual a arco coseno de, vamos a seleccionar todo esto acá, lo vamos a copiar. Si ven una calculadora, en lo general, les va a aparecer la tecla de seno y arriba, o sea, de coseno, y también va a aparecer más o menos similar a coseno a la menos uno de x. También en la general las calculadoras lo denotan así. Yo prefiero ponerlo por arco coseno porque este se puede confundir uno entre coseno, ¿ya? El inverso multiplicativo, que no son, son absolutamente distintos, no tienen nada que ver uno entre coseno con arco coseno, ¿ya? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, esto simplemente nos va a dar gamma, ¿ya? Y esto lo vamos a computar en la calculadora para obtener el valor de gamma. ¿Y cuál va a ser nuestro gamma? Bueno, digamos que este es C. Vamos a decir que este es A y este es B. ¿Cierto? Entonces este de acá va a ser nuestro gamma. O se ve súper mal con el blanco. Este de acá va a ser gamma. ¿Ya? Entonces, lo computamos. Arco coseno de A cuadrado. Bueno, lo doy un poquito más grandecito para que lo puedan ver. Que es 16 al cuadrado. Más B al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Menos C al cuadrado, que es 18 al cuadrado. Dividido en 2ab. 2 por 16 por 12. Y de aquí obtenemos que coseno, bueno, que gamma nos va a dar aproximadamente 78,58 grados. Ya que está lejos de ser cualquier tipo de ángulo notable, así que este tipo de ejercicio a pura calculadora. Si es que no se preocupen, ¿eh? En lo general, cuando no les dejen ocupar calculadora, los números de estos ejercicios van a estar cocinados para que salgan fácil algebraica y salgan ángulos notables, cosas que no tengan que aplicar el arco coseno y que se den cuenta que, no sé, les da raíz de 3 medios, que es un ángulo notable, ¿verdad? No entendí por qué el ángulo va ahí directamente. Ya, el teorema del coseno, si nos revisamos para acá más arriba, revisemos por ejemplo esto de acá, uy, ¿verdad? Tenemos nuestro c cuadrado, va a ser igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de gamma. Y acá la verdad es un tema de notación, que en lo general yo le asigno a una arista, ¿verdad? Tengo una arista con una letra
de toda la vida, pues, A, B, C, ¿cierto? Al ángulo opuesto a esa arista, al que está al otro lado del triángulo, le pongo su equivalente en letra griega, ¿verdad? Entonces el equivalente de ese es gamma, ¿verdad? Porque tenemos alfa, beta, gamma, A, B, C. Entonces, al lado opuesto de A pongo alfa, al lado opuesto de B pongo beta, al lado opuesto de C pongo gamma. Y el teorema del coseno va con ese ángulo opuesto. Y por eso fue que lo pusimos acá, voy a volver abajo, en el lado opuesto a nuestro C. Ahora, acá escribí una fórmula general y yo decidí cuál era mi A, B y C. Ustedes podrían haber puesto A, B y C, otra combinación, y hubiese dado absolutamente igual. Lo importante es que el ángulo sea el opuesto al cateto que yo quiero calcular. O sea, no al cateto, a la arista, ¿verdad? Entre A y C. Sí, sí, sí. Sí. Eso. Ya. Tenemos 78,58 grados acá en gamma. Entonces, gamma check, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Bueno, ahora tenemos un ángulo. Y como tenemos un ángulo, vamos a ocupar el teorema del seno. Porque si se dan cuenta, repetir este procedimiento otras dos veces es súper largo. Entonces, la idea es hacerlo una vez y después por teorema del seno. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del seno? Vamos a ponerle los nombres a los otros dos ángulos que nos quedan, alfa y beta. ¿Y qué obtenemos? Que seno de alfa entre A va a ser igual a seno de gamma entre C igual a seno de beta entre B. ¿Cierto que sí? Entonces, acá vamos a obtener seno de alfa del, ¿verdad? Seno de alfa, perdón. Sí, seno de alfa. Va a ser igual, vamos a ocupar esta mitad de acá. Seno de alfa va a ser igual a entre C, seno de gamma. Y seno de beta va a ser igual a B entre C, seno de gamma. ¿Verdad? Pueden ocupar la combinación, o sea, si ya despejaron alfa y quieren ocuparlo estos dos, también pueden. O sea, la igualdad va para los dos lados, pueden hacer la combinación que ustedes quieran. Eso no se preocupen. Entonces, vamos y ponemos seno de gamma, que gamma era cuánto? 78,58, ¿verdad? Y para obtener alfa, ujú, ujú, seno de alfa va a ser seno de gamma por A, que son 12, no, perdón, 16, entre C, que son 18. Y eso nos da el seno de alfa, ojo, 0,871. Y el seno de beta, en vez de 16 arriba, ponemos 12, ¿verdad? Y nos queda 0,653. Ya, y acá aplicamos la función inversa respectiva, arcoseno. ¿Y esto qué nos da? Arcoseno de 0,871 nos da que alfa es más o menos 60,58 y que ay, beta es aprox es 0,653, 40,77. Y ahí tenemos
alfa y beta, ¿cierto? Lo vamos a escribir acá. Gamma 78,58, alfa 60,58 y beta 40,77. ¿Verdad? Que hace bastante sentido porque en este caso el ángulo más grande se va para el lado más grande y el ángulo más pequeño para el lado más pequeño. Como si piensan en un triángulo, la abertura tiene que ver, ¿verdad? Y este es el primer tipo de ejercicio. Dígase, tenemos el coseno, obtenemos nuestro primer ángulo y después tenemos el seno para sacar los otros dos. Que si se dan cuenta es un proceso bastante más ligero que el del teorema del coseno. ¿Hay alguna duda de lo que dice acá? ¿Alguna pregunta antes de que sigamos? ¿Se puede volver a explicar el despeje? Claro que sí. ¿Cuál en específico? ¿El del seno o el de A? De A. Eh, 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 mm, ¿De alfa? Sí. Ya. Nosotros tenemos el teorema del seno y el coseno, ¿verdad? O sea, el teorema del seno. Entonces nosotros nos vamos a fijar en esta mitadita de acá. ¿Ya? Después el proceso para B es súper análogo. Así que vamos a explicar este despeje acá. Tenemos que seno de alfa entre A es igual a seno de gamma entre C. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gamma lo tenemos, C lo tenemos, A lo tenemos. Entonces nosotros vamos a despejar seno de alfa como multiplicando en ambos lados por A. Entonces si multiplicamos por A, lo voy a escribir acá encima, ¿no? Si multiplico por A acá arriba, en ambos lados, ¿cierto? Que como un alfa. Ahí está. Este A se me va con este y este me queda acá. ¿Y qué significa? Que seno de alfa es igual a entre C seno de gamma. Y después aplicamos, igualmente como aquí les dije, aplicaremos en ambos lados la inversa, que es arco coseno. Está la inversa del seno, también la función inversa, que es arco seno. ¿Ya? Entonces acá aplicamos arco coseno, perdón, arco seno. ¿Y qué obtenemos? Que arco seno de seno de alfa es igual a arco seno de A entre C seno de gamma. Y así se obtiene alfa. ¿Ahí queda un poquito más claro? Para el tercer ángulo, ¿no es mejor utilizar A más C igual a 180? Ah, bueno, sí, también. Estaba un poco metido con el tema del teorema del seno, como para que quede más claro ese tema de que pueden ocupar los dos. Pero sí, también. Sí, pueden ocupar alfa más beta más gamma igual 180. Eso. ¿Alguna duda? Voy a asumir que no. Así que vamos a pasar con el siguiente ejercicio, que es el de... Ah, profe, no entendí bien lo del arcoseno. ¿Lo puedo explicar? Ya. No me voy a ir muy en la filosófica, por así decirlo. No, no voy a ir muy en la diferencia entre arcocoseno y coseno. Arcocoseno, ya. Voy a explicar un poquito la idea. Ustedes vieron, han visto en el colegio funciones, ¿no? Sí, ¿Sí? Ya, voy a asumir que todos han visto funciones. Si no, básicamente, yo tengo dos conjuntos.
¿verdad? Voy a hacer un diagrama sagital. Acá tengo mi conjunto A y acá tengo B. Y yo tengo una función que me lleva a un X en A, a un Y en B. Si lo ven en un plano cartesiano, ¿qué es lo que hace F? Es que me toma un X y me lo mapea a un valor en el eje Y. Y me da un F de X1, ¿cierto? Entonces, seno, coseno y tangente son también interpretables como funciones. Después se generalizan como funciones de X, ¿ya? Que ahí tiene que ver con el tema de los ángulos en radianes y todo eso. No me voy a ir muy en ese detalle. Pero al final, tú, como uno tiene una función que me lleva de X a Y, yo puedo también tener una función inversa, ahora ya no de X, sino que de Y, o lo voy a escribir así como f a la menos uno de f de X, que me va a devolver a X. Entonces, ¿qué es lo que hace f a la menos uno? Toma este Y y me devuelve. En el caso del seno, coseno y tangente, yo tengo tres funciones que van de A a B, ¿cierto? Que seno, coseno y tangente, acá para el caso de seno, coseno y tangente, ¿qué es lo que hacen? Vamos a hacerlo con altos colores para que quede bien. Me toman un ángulo y me devuelven un valor numérico, ¿verdad? Que después, cuando les enseñen seno, coseno y tangente como funciones, van a ser con radianes. Porque acá este tema de cómo pasar de ángulo y funciones con ángulo es un poco raro. Entonces, pero por ahora vamos a darle esta interpretación. Entonces, seno, coseno y tangente van en este sentido. Y me toman un alfa y me devuelven un valor real. ¿Cierto? Que está entre, en el caso de seno y coseno, entre menos uno y uno. ¿Verdad? Tangente se va a más o menos infinito porque es la división de seno y coseno. Pero las trigonométricas van para la derecha. Y después tenemos las inversas, que las voy a poner acá. Arcoseno, arco coseno y arco tangente. ¿Y qué es lo que hacen? Se devuelven para acá. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que si yo tengo un seno de un ángulo igual a algo, que es lo que aparece acá, ¿cierto? Porque el teorema del seno que nos da nos dice, ah, bueno, seno de Pepito entre su arista opuesta es constante a lo largo del triángulo, ¿verdad? O sea, seno de alfa entre A es igual a seno de gamma entre C, igual a seno de beta entre B. Entonces ya despejamos seno de alfa, pero ahí ya hacemos. Bueno, aplicamos la función arcoseno, en el caso, porque estamos con el seno, para obtener nuestro ángulo de vuelta. Es lo mismo que decir seno elevado a la menos uno. Mucho, mucho, mucho ojo con eso. Ya, a ver, en las calculadoras, vamos a aprovechar que está corta la cantidad. Pero las calculadoras, en lo general, ¿qué es lo que van a ver? Vamos a verlo así. Es, en las calculadoras suele haber qué. Coseno a la menos uno aparece, ¿verdad? Así de hecho, este coseno a la menos uno. Ya. No es lo mismo, o bueno, coseno a la menos uno en lo general se refieren a arcocoseno. Bueno, y con seno, ¿verdad? A arcoseno, es lo mismo para las tres. Pero es absolutamente distinto, o sea, a uno
entre coseno de x. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver. No es el inverso multiplicativo. Hay gente que la nota así. Y si quiere anotarlo así, denle. ¿Ya? La verdad, en lo general se cacha que por el contexto se cacha muy claramente cuál es de los dos es el que uno está ocupando. ¿Verdad? No tendría nada de sentido que en este caso de acá, si vuelvo al ejercicio, ¿verdad? Que si tengo seno de alfa y estoy despejando alfa, multiplicase por uno entre seno de alfa, me daría uno nomás. Entonces, claramente acá estoy ocupando el arcoseno. Si le quieren anotar como seno a la menos uno, está bien. 99% de la gente lo va a entender. Yo acá estoy siendo súper explícito para que ustedes no se confundan aprendiendo el tema. Eso, ahí quedó un poquito más claro. Entonces, básicamente, para no enredarse, cuando ustedes tengan seno, coseno o tangente de un ángulo y quieran despejar el ángulo, aplican la función arcoseno, arco coseno o arco tangente, dependiendo de cuál es la que tienen, ¿verdad? Cada una con la suya, con su propia inversa, ¿verdad? Así. Y esa es la lógica detrás. Después en la universidad van a ver más profundidad cuáles son las propiedades de cada una. Calculo primero el seno de A entre B y luego se le aplica inversa. Mm, y en este caso específico no dan así, pero sí. Sí, claro. O sea, si yo tengo seno de X y quiero obtener X, le aplico arcoseno y voy a tener arcoseno de seno de X y me va a devolver X. ¿Qué es lo que escribí acá? Que la inversa de una función, o sea, f a la menos uno de f de x me va a devolver x. Esa es como la definición de la inversa. Como que me anula la función original. Eso. Em, Vamos a seguir con el tema. Pero a nivel práctico, si ustedes quieren despejar el ángulo de seno del ángulo, porque al final de acá el seno del ángulo es esta expresión de acá, ¿cierto? No tenemos el ángulo. Entonces le aplicamos el arcoseno y obtenemos el ángulo. Efecto práctico, eso es lo que estamos haciendo. Después en la universidad les van a enseñar con mayor profundidad el tema de la teoría detrás de las funciones en los primeros cursos de cálculo. Ya. Problema 2. Altura. Acá tenemos un edificio, podría ser un árbol, podría ser una persona. Hay mil tipos de problemas con respecto a eso. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolverlo. Nos preguntan, bueno, nos dicen, desde un punto P situado en el nivel del suelo, voy a poner un color que no sea blanco, ¿verdad? Se observa el extremo superior de un edificio con un ángulo de elevación de 35 grados. Bueno, entonces P está acá abajo, ¿verdad? Uy. Y acercándose 6 metros, el ángulo de elevación es de 45, ¿verdad? Estos 6 metros de acá. ¿Cuál es la altura del edificio? Ya, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a analizar un triángulo, que va a ser el exterior, ¿verdad? Este va a ser el triángulo uno, y después vamos a analizar el triángulo 2, que si nos damos cuenta es rectángulo, así que eso no lo vamos a guardar para después. Partamos con el 1 porque tenemos un lado y tenemos dos ángulos. Así, pero, profe, tenemos solo un ángulo. No son semejantes estos dos, no. No, 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 por ninguno, o sea, no sé. A lo mejor no es justo la casualidad. A ojo, no, porque tienen ángulos distintos. 35 y 45. Y bueno, este es un triángulo rectángulo y este no, así que no, no son semejantes. Pero bueno, la cosa es que tenemos el triángulo uno, ¿verdad? Y me dicen, ya, en el triángulo uno tenemos dos lados, o sea, un lado y dos ángulos. Me dicen, ya, pero profe, si tenemos solo un ángulo. Bueno, pero acá, si nos acordamos, estos dos van a ser 45 y acá le vamos a poner X, son ángulos suplementarios, ¿verdad? Entonces juntos me suman 180. ¿Por qué? Porque tengo acá una recta, ¿verdad? Entonces, esto va a ser 180 menos 45, y 180 menos 45 nos da 135. ¿Verdad? Y con eso obtenemos el tercer ángulo, pues, ¿verdad? Porque los tres tienen que sumar 180. Entonces 135 más 35 nos da 170 y esto nos da acá 10 grados, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a querer en general, o sea, la verdad, nosotros donde está lo que estamos buscando es esta h de acá, ¿verdad?
¿Y cómo obtenemos esta h? Bueno, analizando el triángulo 2. ¿Y qué dato podemos obtener acá para el triángulo 2? Ah, bueno, vamos a obtener este lado de acá. Le vamos a poner Y. Ya, a este lado de acá. Lo voy a poner con otro color porque ya está súper saturado de rosado. Acá, con rojo. Y vamos a buscar. ¿Y cómo lo vamos a usar? Por teorema del seno. Entonces, Y, aquí va a ser igual a Y. Bueno, vamos a poner acá, para obtener Y, ¿cierto? Entonces nosotros si recordamos el teorema del seno, podemos ver que seno de 35, mi lado opuesto a Y, en el triángulo 1, ¿cierto? Seno de 35 entre Y va a ser igual a que, bueno, seno de 10, porque este ángulo opuesto ya lo tenemos. O sea, este lado opuesto ya lo tenemos los 6 metros. Va a ser seno de 10 uy, entre 6 metros, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacer un poco regla de 3, pasamos multiplicando y dividiendo seno de 10 multiplicando 6, ya, el algebraico de toda la vida, y va a ser igual a seno de 35 sobre seno de 10 y multiplicado por 6. Lo computamos y eso nos da que Y va a ser igual a seno de 35 entre seno de 10 por 6. 19,82 aprox, ¿verdad? Metros. ¿Tenemos Y? Ya. Vamos a decir, bueno, profe, ¿ahora qué hacemos? Tenemos un Y, tenemos un ángulo en el triángulo 2, ¿verdad? Pero tenemos dos ángulos, ¿verdad? Este de acá es rectángulo, el ángulo que hace el edificio con el piso. Ya. Entonces acá vamos a usar el teorema del seno y va a aparecer algo muy interesante. Y es lo siguiente. Ahora, en el triángulo 2, seno de 90 entre mi lado opuesto va a ser que seno de 45 entre mi lado opuesto, h. Ahora, y yo ya lo tengo, ¿cierto? Y seno de 90, uy, ¿cuál es la gracia de seno de 90? Que esto es 1. Ahí está, 1, ¿verdad? Entonces, podemos ocupar esta gracia para obtener h, va a ser igual a, paso multiplicando el h y el y, oh, una turbulencia, ¿no? H va a ser entonces y por seno de 45. Y si multiplicamos no es 19,82 por seno de 45, nos va a dar que la altura es aprox 14,01. Bien, ¿cacharon? Entonces, ¿cuál es la metodología? Voy a dejar la anotada escrita. Acá. Metodología. Separar en 2 triángulos.
uno y 2, resolver triángulo uno y obtener arista de 2 para ocupar teorema del seno con arista obtenida y h, ¿cierto? Ese es como el principalmente punto conflicto, principal punto de ese es importante. Profe, en ese caso no se puede sacar directamente por seno, ya seno de 45 igual h entre i. Sí, sí, de hecho ese es el despeje que queda, porque como seno de no, porque tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, el seno de 90 se nos muere, o sea, nos queda uno, que es el neutro multiplicativo. Entonces, en este caso, claro. Y eso era exactamente lo que quería que se diese en cuenta, que cuando ocupamos estos teoremas del seno y del coseno en triángulos rectángulos, nos encontramos con resultados que ya hemos analizado antes. Y de hecho, eso va directamente con la pregunta siguiente, que es problema bonus propuesto por mí. Ok, les voy a dar unos 5 minutitos para que, usando el teorema del coseno, encuentren el valor de x, sabiendo que este ángulo de acá es recto, ¿verdad? Y quiero que analicen un poco el resultado y clarifiquen la simplificación que es posible ocupar en este ejercicio en respecto al teorema del coseno. O sea, ¿qué es lo que quiero? Planteen el teorema del coseno, vean cómo se comporta la fórmula del teorema del coseno en este caso específico. ¿Ya? Y quiero que, si es que logran darse cuenta de eso, justifiquen por qué pasa eso, en este caso. ¿Ya? Entonces, les voy a poner una encuesta para preguntarles cuánto vale el valor de X. Muchos lo van a sacar al tiro, pero lo importante no es el valor. O sea, puse un triángulo que es especialmente trivial. ¿Por qué? Porque quiero que hagan el análisis de la fórmula, ¿verdad? Con fines didácticos, para que puedan ver un poco qué es lo que hay un poco más allá de todo esto y cuál es la singularidad que se da del teorema del coseno en ángulos rectángulos. Trío pitagórico, sí, eso pasa. Triángulo notable. Pero ocupen calculador no. O sea, la verdad no hace falta. Plantéenlo. Eso es lo que quiero que vean. Planteen la ecuación. ¿Ya? Entonces les voy a dar 5 minutos. Bueno, hasta las 7. Perdón, hasta las 8. ¿Verdad? 4 minutos más para que planteen la ecuación, la miren y vean qué es lo que se simplifica. Hay un término que se les va a morir ahí. Ya que se va a despejar. Seis. Ya. Coseno 90 es 0. Ujú, ujú. Sí, están cachando bastante bien. Vamos a esperar a que el resto de los compañeros lleguen, ¿verdad? Vamos a terminar los 4 minutos y vamos a ver qué es lo que pasa. Estoy con la clase. Por mientras voy a ir buscando algo choro.
con respecto a todo esto del teorema del coseno del seno, que mientras tanto el resto de los compañeros resuelven este problema que les propuse. No sé si ustedes saben que una aplicación práctica a nivel cotidiano en el teorema del seno y del coseno es que uno puede estimar el tamaño de objetos, puede estimar la distancia a la que está un objeto sin conocer, conociendo la altura más o menos del objeto, de un objeto de referencia de esa distancia. No sé si han visto eso, que la verdad creo que tiene que ver con el teorema de Tales también. Esto aparte del ejercicio para los que están terminando de resolverlo, ¿verdad? Que es por similidad de triángulo. Uno lo que puede hacer es que se para y puede levantar su pulgar. Bueno, ¿cierto? Este es el pulgar. Y uno la línea de forma tal, me quedó muy poco, acá está mi mano, acá está mi pulgar. Y uno puede hacer esto, puede ser como similitud de triángulo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un objeto, por ejemplo, un poste, un auto es súper fácil de estimar que está más o menos 1,80 m, ¿verdad? 2 metros. Bueno. Y uno puede hacer la similitud de triángulos si es que está esta distancia de acá, que al final es como la distancia del brazo estirado, ¿verdad? Eso uno lo puede medirse el pulgar y puede hacer un triángulo similar, este triángulo de acá, el triángulo que hace con el brazo y el pulgar, y el de del objeto con la distancia. Y uno puede despejar este X. Haciendo cuál gracia, bueno, que para distancias muy largas, la distancia X es mucho mayor que el largo del brazo. Entonces, si es que es mucho más grande, puedo despreciar el largo del brazo y obtengo mi distancia. Ya, son las 8, fin del dato curioso, vamos a hacer el análisis. Ya, ¿qué es lo que pasa? Muchos de ustedes cacharon que si yo planteo el teorema del coseno, ¿verdad? Vamos a plantearlo. X cuadrado es igual a 3 cuadrado más 4 cuadrado menos 2 por 3 por 4 por coseno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Este de acá, ¿cierto? 90 grados. ¿Qué pasa? Coseno de 90 es cero. Y si se dan cuenta, bueno, todo este término se me muere. Entonces, ¿qué me queda? X cuadrado es igual a 3 cuadrado más 4 cuadrado. Y si se dan cuenta, bueno, este es un ángulo, este es un triángulo súper notable, pero X es igual a 5, es el triángulo 3 cuadrado 5. Pero si se dan cuenta, yo trato de sacar la hipotenusa de un triángulo rectángulo con teorema del coseno, me doy cuenta que se me reduce la fórmula a X cuadrado igual a 3 cuadrados más 4 cuadrados, que es Pitágoras. Y como uno de sus compañeros señaló en el ejercicio anterior, cuando yo hago teorema del seno para un triángulo rectángulo, me devuelvo las definiciones originales de seno y coseno para triángulos rectángulos, ¿verdad? Porque el seno de 90 se hace uno. Entonces, eso es lo que quería que viesen, que al final el teorema del coseno es una generalización de Pitágoras, o más bien Pitágoras, el teorema de Pitágoras es una particularidad del teorema del coseno. Y eso es lo interesante y chulo para que viesen, cómo entreconecta todo esto con lo que vimos la semana pasada. Épico, sí. Las matemáticas son consistentes. Y después cuando estén en la universidad se van a dar cuenta de muchas más coincidencias que al principio parecen coincidencias, pero están súper justificadas, que son aún más extraterrestres. Pero eso es la ayudantía de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Si es que alguien tiene una duda todavía de cualquier ejercicio, de alguna cuestión, de alguna pregunta del control o lo que sea, invitados a que me hagan la pregunta. El resto está libre para ir a disfrutar. Eso, con eso terminamos la ayudantía de hoy. Saludos a todos y que estén bien.
Chicos, que estén bien, que les vaya bien. Hasta luego, profesor, muchas gracias. A ustedes, chicos, que estén bien. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe. Uy, ya.